Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, es un placer saludarles. Venezuela hace historia tras ganarle a la selección mexicana por primera vez y encima de eso, englobándolo y encerrándolo todo, Venezuela es primer lugar del grupo B, por encima de Ecuador, de México y de Jamaica. Sorprendente, no lo creo porque vienen haciendo las cosas muy bien y más adelante estaremos ahondando más en el tema. Primeramente hablemos de lo que pasó ayer. Si bien el marcador fue de 1-0 y de penal, a ver, no nos quedemos solamente con el marcador, ¿no? Considero, y desde mi punto de vista, que el equipo de Venezuela se comportó a la altura no de enfrentarse a México, de enfrentarse a una Copa América y de subrayar y encerrar todo lo que han estado haciendo bien. Venezuela solamente ha perdido un partido y fue en la jornada 1 de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, que fue contra Colombia. 1-0, no más. ¿Sí? Ahora bien, ha venido haciendo las cosas muy bien el estratega argentino Batista, Fernando Batista, hombre que ha dirigido 14 partidos con Venezuela, 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Esos son números muy importantes para una selección que quizá no la veíamos que atravesara un buen momento o que ni siquiera pasaba por nuestra cabeza que estuviera en un buen momento. Ahora Venezuela no es una idea, no es un esbozo, es una realidad. Lo que está haciendo la escuadra venezolana con sus jugadores, con su entrenador, con sus capacidades, es muy bueno, a pesar de que tiene delimitaciones como cualquier otra selección y que sus jugadores quizá también tienen muchas áreas de oportunidad y de mejora. Lo han resuelto bien y están poniendo con orgullo a su selección y a su gente, ¿no? El partido de ayer fue sensacional porque todos los jugadores se comportaron a la altura de un partido de Copa América y para hacer más seria la circunstancia ganándole a México, una selección que jamás le habían podido ganar. México en la Copa América cuando se enfrentó a Venezuela, que esto fue en 3 ocasiones, ganó 2 ocasiones. En el 95 en Uruguay le ganó a Venezuela 3-1. En Paraguay en el 99 le ganó 3-1. En Estados Unidos en el 2016 empató a 1-1. Y si nos remontamos al primer partido de la historia de estas dos selecciones, nos daremos cuenta que México ganó 1-0 en 1938. El último partido en el que se enfrentaron quedó 3-1 a favor de México en el 2019. Y no es un marcador que no sepa hacer México. También este 3-1 quedó en el 2012. Quedó por supuesto en el 2007 y la máxima goleada entre estas dos selecciones fue en el 2009 cuando México gana 4-0 en un partido de carácter amistoso, ¿no? Entonces, ayer superó un reto la selección venezolana que era ganarle por primera vez a México y que era estar en primer lugar, porque eso era la importancia el día de ayer, no tanto ganarle a México, era cerrar un buen ciclo rumbo a lo que es la eliminación directa o la postemporada, postseason de la Copa América, que ya viene siendo pues la jornada de eliminación directa y por supuesto lo que viene contra la selección de Bolivia que reinicia o se reivindica en el camino de la eliminatoria rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Lo que hizo ayer la selección venezolana estuvo espectacular. Todos los jugadores se comportaron a la altura, empezando por Romo, que sacó una y otra vez balones importantes, jugadas importantes de los 3 arcos en los que estaba tendido. Lo que hizo Romo fue espectacular y es un jugador que juega en la Universidad Católica. No está en Europa, no está en el viejo continente, juega en la U Católica, pero adivinen qué, sabe para qué juega. Y eso es lo que hizo ayer que Venezuela ganara. Todos los jugadores saben a lo que juegan. Tienen una idea de juego. Y no solo una idea de juego estética, una idea de juego deportiva, una idea de juego esquemática. Tienen estilo, tienen ADN. Saben que todos hay que jugar por el bien de la selección. Hoy en día, quizá algunos discrepen conmigo, pero
Hay muy pocas selecciones que sus jugadores saben lo relevante que es estar en la selección. Muchas selecciones, como la mía, que es la selección mexicana, los jugadores van por prioridad de los empresarios, por prioridad de lo que vienen siendo los agentes de negocio, los patrocinadores, los promotores. Por eso van. O porque están en Europa y están haciendo una campaña medianamente bien. A eso van los jugadores a la selección mexicana, no porque estén en un buen momento, Al contrario de Venezuela, son dos situaciones. Están en un buen momento y encima de eso se adecúan a las especificaciones del entrenador. Fíjense nada más el dato que les voy a dar. Salomón Rondón jugó en Europa y tiene una huella indeleble e imborrable en el viejo continente. Ahora está en el Pachuca, pero nadie le quita que estuvo en Europa, ¿no? Darwin Machís, jugador del Cádiz, estuvo en Juárez en algún momento, pero volvió al viejo continente, a territorio andaluz, ¿no? Ahora, Matías Lacaba en el Vizela de Portugal, delantero. Yangel Herrera, mediocampista del Girona, importantísimo para la cúspide del equipo de Girona, que consiguió su pase a la siguiente ronda o al siguiente certamen de la Champions League. Jugador titular en el Girona en una de las ligas más competitivas del mundo. También, por supuesto, está en el medio campo Cristian Cáceres, jugador de el Toulouse. Nos tenemos que ir a la saga defensiva rápidamente con Jordan Osorio de defensa central. Y está también, podemos meter en la plática a Christian Makoun, que está en el Famagusta de Chipre. Fíjense nada más. O sea, son jugadores que no están en equipos tan importantes y relevantes del viejo continente, pero son jugadores que, titulares indiscutibles en la pieza, en la determinación, en la figura táctica de sus clubes. Y eso lo que genera para el entrenador es importante. ¿Por qué? Porque hoy la selección venezolana y la federación en general, o sea, los directivos, el director técnico, la gestión en general, dicen, mis jugadores quizá no puedan ir a Europa, pero pueden competir por un lugar en los mejores equipos de Sudamérica, en los mejores equipos del continente o en las mejores ligas del continente. Y eso es lo que está buscando la selección venezolana. Tener jugadores en Europa que acobijen y respalden el proyecto por su importancia y relevancia allá, pero también jugadores que estén en este lado del charco y que estén en equipos importantes, y a pesar de que no estén en equipos importantes, ser jugadores relevantes. Por ejemplo, Bello, que está en el Mazatlán, un equipo que ni siquiera debería de existir, pero que este jugador en ciertos momentos ha sido importante para el Mazatlán, ha sido el playmaker, ha sido el distinto en el equipo mazatleco, ¿no? Entonces, esta clase de ejemplos, por supuesto, José Martínez, el hombre del Philadelphia Union, nadie lo quita de la titularidad. A ver, son jugadores que no están en la banca calentando nada más y que llegan a la selección y vienen a demostrar. No, demuestran en la selección y hacen en sus equipos respectivos. Eso es lo que le ganó a México ayer. La experiencia, la determinación, la claridad. Hacia dónde van los jugadores, porque es un equipo que es un equipo. Juegan en equipo, solventan en equipo, pierden en equipo, ganan en equipo, luchan en equipo, no dejan que caiga un soldado. ¿Por qué? Porque Venezuela sabe perfectamente que necesita héroes. Y esos héroes pueden ser desde el apartado futbolístico. Anteriormente, muchas selecciones determinaban ese rumbo heroico gracias a lo que podían demostrar en un corte futbolístico, en materia de lo futbolístico. Antes, lo vuelvo a repetir, muchos jugadores iban a sus selecciones con la cabeza determinante de que voy a representar a mi selección, voy a representar a mi país. Y no había o no hay, en mi parecer, mayor orgullo futbolístico y deportivo que representar a tu país cuando vas en tu combinado nacional. ¿Por qué? Porque eso te demuestra dos cosas: que estás teniendo la calidad para representar a todo un país, y porque te ganaste tu lugar con esfuerzo y sacrificio. Y eso es lo que le ganó ayer a la selección mexicana, que ayer jugaron futbolistas y se enfrentaron a marketineros, se enfrentaron a jugadores que están a expensas de los patrocinios, jugadores que están a expensas de lo que dice
el dueño, de lo que dice el patrocinador, de lo que dice el representante, no jugadores que en verdad te puedan brindar una diferencia futbolística. Si bien ayer fue un partido de box to box, México jugó con la camiseta y jugó con la vergüenza en las manos, porque ¿cómo me va a ganar Venezuela? Pero esa es ignorancia. El cómo me gana Venezuela, te gana Venezuela porque está mejor que tú. Te va a ganar Panamá porque está mejor que tú. No te ganó o no le empató a Jamaica, no te empató Jamaica porque el árbitro estuvo ahí. Y aún así, Jamaica estuvo mejor que tú. El fútbol evoluciona. Y el fútbol es una disciplina deportiva. En México esta disciplina deportiva se ve con ojos de dinero. Si no, pregúntenle al mamarracho de Salinas. Este hombre no tiene la pena de decir el fútbol es un negocio. No le importa que el fútbol sea una capacidad de fomentar una vida distinta. Una oportunidad de vivir la vida de otra forma. Y hoy el futbolista mexicano lo tiene todo. Y precisamente esa es la perdición del futbolista y del fútbol mexicano. Que como los equipos de aquí, los equipos locales que tienen lana, como América, como Monterrey, como Tigres, como Cruz Azul, como Toluca, en vez de generar jugadores y generar jugadores con la convicción, uno, de ser campeones y dos, que se vayan al viejo continente, no. Prefieren tener grandes jugadores para ser campeones ellos y cerrar el mercado, monopolizar el mercado. Y los demás equipos que son vendedores, en vez de tener la aspiración no de venderle a la América, Tigres, a Monterrey, venderle a el Philadelphia, al LAFC, al LA Galaxy, después venderle a Boca Juniors, a River Plate, venderle a la gente importante o a los equipos importantes del continente, no, deciden conformarse con vendérselos al Monterrey e ir a Sudamérica y Estados Unidos a traer jugadores que quién sabe si funcionen, ¿no? Hoy el futbolista mexicano está a expensas de eso. Hoy el futbolista mexicano ya no tiene una visión general de lo que puede hacer con el fútbol. Tiene una visión central. ¿Y cuál es esa visión central? Simplemente me esfuerzo ciertas temporadas, hago buenos partidos y me voy a Tigres, me voy a Monterrey o me voy a la América, porque es la aspiración de que son los grandes del país por economía. No sé si por historia y relevancia, pero al menos sí por lana. Y porque voy a tener un escaparate mejor que en Necaxa, que en Mazatlán, que en el Atlas, que en Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es culpa general. No se trabaja para que los jugadores del ascenso evolucionen. Y luego dicen en Sudamérica, o dicen en Europa, o dicen hasta aquí en México, es que no hay jugadores que sepan jugar al fútbol. ¡Claro que los hay! ¿Y saben dónde están esos jugadores? En la división de ascenso. ¿Saben dónde están esos jugadores? Están en la calle, están en el barrio, están en el campo, están en la escuela. Esos jugadores que deben de tener la oportunidad están ahí refugiados con una pelota porque saben que el único psicólogo en su vida es una pelota de fútbol. Y conocen más a la pelota del fútbol que los miserables que están ahorita jugando para la selección mexicana, porque ellos ya tienen su vida resuelta. Los que están allá en el campo, los que están sin una oportunidad, ellos saben cómo pegarle a la pelota porque tienen algo que se llama hambre. Y no hambre de una langosta, de una hamburguesa, de un emparedado. No, tienen hambre de crecer, hambre de gloria. Y fíjense, si México resolviera, porque México debería de ser un país resolutivo y ya no lo es, ¿saben lo que harían? Educar a esos chamacos. ¿Y cómo los educas a los chamacos? Les das una idea, les das una calidad de vida, les enseñas que el dinero no lo es todo en la vida, es la esencia, es lo genuino, es el estilo de vida que eres con el que te identificas con el resto de la gente por tu ética y por tus valores, no por tu dinero, no porque estás codo a codo con el narco, no porque estás codo a codo con los que cantan narcocorridos, no porque estás codo a codo con la gente famosa de otros países, eres por lo que genuinamente das. ¿Y qué das? Tu educación. Y hay muchos jugadores o muchos que planean ser jugadores que tienen eso, pero que lamentablemente no les sirven a las grandes industrias del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque no venden. ¿Y qué es lo que es hoy el fútbol mexicano y la selección mexicana? Marketing. Por eso ayer Venezuela nos ganó. Por eso ayer Venezuela venció. Porque Venezuela jugó al fútbol. Y porque México demostró vergüenza. Y esto no les va a hacer caer en ceros, ¿eh? No lo crean. México va a seguir compitiendo así por el resto del tiempo hasta que no venga un directivo genuino, hasta que no haya un cambio radical en el fútbol mexicano en donde pongan en su lugar a los dueños y les digan: muchachos, esto es deporte. Si quieren incursionar en el mundo de los negocios, váyanse a invertir a otros lugares. Necesitamos futbolistas, no necesitamos pedazos
o copias baratas de futbolistas. Necesitamos gente que se parta la madre por la playera. Y eso es lo que no tiene México hoy. Jugadores que se partan la madre por el país y se identifiquen con el país. Tenemos aficionados y un chingo. Tenemos gente que sufre y un chingo. Pero no tenemos jugadores de fútbol. Y es fácil culpar al que no sabe, como el Jimmy Lozano. ¿Por qué? Porque no sabe. No tiene el cartel para dirigir un equipo de fútbol. No lo tuvo con el Necaxa. Vive de una medalla olímpica, difícil o no, no me importa. Vive de eso. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quien lo puso ahí o del Jimmy Lozano? Y dirán, es que no tiene orgullo. El entrenador mexicano no tiene orgullo. El entrenador de la selección desde hace mucho tiempo dejó su orgullo a la basura y ve el dinero. Porque eso es lo que está demostrando el fútbol mexicano. Priorizar, y la prioridad es la lana. Es lo que pueda haber en el mundo de lo económico, no en el mundo de lo deportivo. Por eso estamos en la bancarrota y próximamente otras elecciones nos van a pasar por encima. Es una lástima cómo México empieza a decaer. Y esto empezó desde hace mucho tiempo. Primero eran los jugadores, ahora son los directivos. Y esto es índice de una liga tan mediocre que prefiere centrar y centralizar a sus jugadores, no vender a jugadores, no exportar a jugadores, no poner una ley estrictamente prohibida en donde los jugadores playmakers de los clubes Pachuca, América, Chivas no pueden irse a otros equipos, deben de irse a Europa. Y con eso la obligación de los equipos de comprar o jugadores de la expansión o buscar jugadores en sus canteras o hacer que trabajen en general sus directivos que son o sus entrenadores de sus fuerzas básicas. El trabajo es lo único que va a sacar adelante a México, otra cosa no. Nos vemos, queridos amigos, cuídense mucho. México fracasa y me atrevo a decir que Ecuador, aguas con Ecuador, porque si hay una selección que es el caballo negro realmente es la selección ecuatoriana. Venezuela lo hizo muy bien. La Vinotinto demuestra que puede competirle a cualquiera y que la Copa América va a ser uno de sus principales objetivos para iniciar o reivindicar su camino rumbo al Mundial del 2026. Nos estamos viendo, cuídense mucho. ¡Chao!